Las preguntas comunes que se nos viene constantemente que hacemos la Santa Cena es ¿cuándo es que, o cómo es que, y por qué es que a veces debo de abstenerme en la Santa Cena? ¿Debo abstenerme de la Santa Cena? ¿Cuándo es que debo abstenerme de la Santa Cena? ¿Cuáles son las razones válidas para hacerlo? Son preguntas que seguramente han estado en nuestra mente constantemente. Y lo que hemos hecho hace 3 Santas Cenas atrás, nos hemos preguntado ¿qué es la Santa Cena una vez más? Y lo que hemos dicho es que la Santa Cena es un acto, la Santa Cena del Señor es un acto de la iglesia de Cristo. Es un acto de la iglesia, no es un acto para ser hecho por cualquiera, sino es acto hecho por alguien que es de la iglesia. Es alguien que pertenece a la iglesia. La Santa Cena no es de cualquiera. No es de las visitas que no conocen a Cristo, por ejemplo, sino aquel que ha recibido a Cristo, que ha entendido que Cristo es su sustituto, ha entendido el Evangelio, ha creído en Él, y entonces ahora es hijo de Dios, es parte de la iglesia universal de Cristo, pero también es parte de una iglesia visible. Entonces, esa persona está ordenado por el Señor para que pueda celebrar la Santa Cena. Por eso dijimos que en la definición que la Santa Cena del Señor es el acto de la iglesia de estar en comunión con Cristo. Porque cuando celebramos la Santa Cena y lo hacemos como iglesia, estamos mostrando que mi comunión es con Cristo, no es con nadie más, no es con el mundo, es con Cristo. Por todo lo que representa la Santa Cena, estoy diciendo mi comunión es con Cristo. Es con Cristo, pero no solamente con Cristo, mi comunión es con los demás a quienes Cristo ha salvado. Tengo comunión con Cristo y tengo comunión con mis hermanos. Eso es lo que estoy representando, o eso es lo que estoy anunciando al momento de venir a celebrar la Santa Cena, ¿no? Entonces es un acto de la iglesia de estar en comunión con Cristo y entre nosotros, y ahí conmemorar la muerte de Cristo y compartir el pan y el vino. Todos vamos a beber del mismo extracto de uva que se ha preparado. Y todos hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Aquellos que hemos creído en Él hemos sido limpiados con la misma sangre. No es que Cristo derrama una sangre especial para ti y otra no especial para tu hermano, a quien no le cae, no te cae. No, es una sola sangre derramado. Entonces eso hemos visto en la primera oportunidad. Lo hemos definido paso a paso. Usted puede buscar en los videos que están grabados. Pero luego hemos seguido avanzando y nos hemos preguntado entonces ¿quién debe participar en la Cena del Señor? Y hemos definido más específicamente que son creyentes, miembros bautizados de una iglesia. Por este tiempo hemos dicho y estamos invitando a todo aquel que quiera pasar la Santa Cena, todavía lo puede hacer, porque consideramos que muchos que son creyentes, pero que todavía por las circunstancias mismas de la iglesia, y pues todavía no está muy clara muchas cosas, pero consideramos que son creyentes y estamos permitiendo que puedan pasar la Santa Cena hasta que hayamos terminado por completo, venga el próximo bautizo y desde ahí sí ya tengamos entonces muchísimo más cuidado y temor. Entonces hemos dicho que son los creyentes, los que han creído en Cristo. Ellos son los que están obligados por el Señor a celebrar la Santa Cena. Eso es lo que hemos quedado, ¿no es así? Y la Santa Cena, pues, es para ser compartida en comunión por los hermanos. Debemos discernir el cuerpo de Cristo. Hemos visto la semana pasada, el sermón pasado sobre Santa Cena. Pero ahora preguntémonos, por favor. ¿Cuándo es que en realidad, de manera mucho más específica, yo debo abstenerme de la Cena del Señor, que no debo pasar? Y hemos avanzado un poco el sermón pasado y hemos dicho que cuando yo estoy luchando con mi seguridad de si soy creyente o no, debemos poner un alto y analizar bien eso. Porque si yo estoy dudando si soy creyente o no, hay la posibilidad, obviamente, de que no sea creyente, por lo tanto no debes pasar la Santa Cena.
Pero hay la posibilidad de que solo estás dudando debido a que requieres observar mucho más el gran amor que Cristo nos ha entregado en la cruz y narrado por el Evangelio, ¿no? Y debemos observar, entonces debemos hacer un stop y preguntarnos, ¿esta inseguridad que yo tengo es producto de verdad de yo ser incrédulo? ¿O es que no estoy observando muy bien y no me estoy aferrando a las promesas de Cristo derramadas ahí en la cruz? Eso hemos dicho que tenemos que pensar. ¿Y cuándo más es que entonces debo abstenerme de pasar la Santa Cena? ¿Cuándo más? Pues cuando hay, obviamente, pecado y no te has arrepentido. Si hay un pecado del cual no te has arrepentido, entonces obviamente no puedes pasar la Santa Cena. No debes pasar la Santa Cena. Es peligroso que pases la Santa Cena si hay pecados que no te has arrepentido. Es decir, si tú tienes un conocimiento, porque hay pecados que tú no te arrepientes, de los cuales no te arrepientes porque ni siquiera los sabes, no los conoces. Hay acciones que por ignorancia estamos cometiendo y no nos damos cuenta que son pecados. Obviamente que con tu caminar con Cristo observarás mucho más tu vida y los descubrirás. Jamás el cristiano deja de descubrir pecados en su vida. Los va abandonando, pero jamás va llegando a un punto en que, creo que ya estoy como Pablo. Ya estoy como Pablo. Miren, un poquito más, un level más y ya voy a ser como Cristo. Ya. O sea, ya no miro a las chicas, ya no miento, incluso estoy a punto de escribir una última carta dirigido a la iglesia IBGB de Tingumaría, primera de Ignacio, ¿no? Os escribo desde Huánuco, oh tingaleses, ¿no? No mando yo, sino el Señor, no comáis Juanes, no vaya a decir. Pudiéramos llegar a un punto en el que decimos, yo ya estoy más blanco, ¿no? O sea, cada vez estoy más gringo espiritualmente, ¿no? Antes era morenito, ahora estoy más gringo espiritualmente. Pero hermanos, cuando estamos haciendo eso, cuando pensamos eso, hermanos, debemos meditar mucho más. Te estás olvidando que tus mejores obras son trapos de inmundicia. Y que si ya te estás pareciendo a Pablo, déjame decirte que Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores. El más grande soy yo, el número 1 soy yo. En la fila de los pecadores más grandes, estoy hablando de Pablo, cuyo corazón, cuya vida, pues una vida de piedad, mucho más que la de nosotros. Él decía, yo soy el peor de los pecadores. Y si él es el peor de los pecadores, entonces, ¿en qué estás tú y en qué estamos nosotros, no? Pero no nos estamos refiriendo a esos tipos de pecados que no los reconocemos. Siempre el creyente de alguna manera va encontrando nuevos y nuevos, por más que avance y esté cada vez más limpio espiritualmente o en la práctica se sienta mucho más limpio, siempre va a encontrar pecados de los cuales tiene que arrepentirse. Y los va a encontrar esos pecados más sucios de cuando se convirtió. Eso es increíble. Eso es algo que va a ocurrir en cada creyente. Más conoces al Señor y más te sientes indigno. Esa es la verdad. Tal vez al inicio de convertido, alguien puede haber dicho a su hermano, ¿no? Sabes que no me molestes, te detesto. Llegó un tiempo en el que, y normal, venía a la iglesia como si nada y no sentía que eso era algo grave. Y pasaba Santa Cena. Pero llega a sus 10 años de repente como creyente, yo espero que no sea tanto, ¿no? Pero llega a sus 10 años de creyente y se da cuenta cómo yo hablaba antes, cómo yo decía antes, cómo me duele eso. Se da cuenta, ha crecido en el Señor y ve su pecado, que antes no veía sucio, lo ve mucho más sucio. Pero luego, para darse cuenta, luego a los 20 años, que incluso solo mirar así, sigue siendo pecado, y pecado grave, pecado horrible.
y ahora le duele. Antes no lo veía, ya dejé de gritar, pero todavía sigue mirando con malos ojos y descubre, sigo fallando al Señor. Eso es lo que está ocurriendo siempre en cada creyente. Pero, ¿cuándo es que debes abstenerte del pecado, de la Santa Cena? Pues cuando has pecado y no te has arrepentido, te has dado cuenta de esa falla y no te has arrepentido. Esos pecados te descalifican para venir a la Santa Cena a pasarlo. Pero tal vez usted puede decir, explique mucho mejor, porque es cierto. En términos cristianos o en términos de la fe es necesario explicar las cosas. No solamente son así de sencillas. Pero un caso sencillito, a ver. Digamos que has venido hoy día a la iglesia, justamente sabes que vamos a celebrar la Santa Cena, se ha anunciado el domingo, siempre las Santas Cenas van a ser en la mañana, no van a ser en la noche. Y entonces, después que has llegado, comienza la oración, comienza luego la lectura de la confesión de fe, la lectura de la palabra de Dios, los cánticos, estamos orando y todo ello. Y entonces de la nada, tu conciencia te convence y te recuerda, ayer dijiste una mentira, ayer mentiste, lo hiciste de una manera sencilla, casual, rápida, en la vida cotidiana como que insignificante, pero era una mentira que en el momento ni te percataste, pero en medio del culto, antes de pasar la Santa Cena, te diste cuenta. Tú no habías pensado en ese pecadillo, llamémoslo así, desde ese momento que ocurrió. Pero ahora, ¡pum!, explota en tu cerebro, ahí, ¡pah!, explota. Ayer hice esto, ayer pequé. Y te comienza a carcomer. Sabes que lo hiciste, que lo que hiciste estuvo mal. Pregunta, ¿significa que no puedes pasar la Santa Cena por ese pecado? ¿Qué dice usted? ¿Qué dices? Vamos, ¿qué dices? Una mentirita del de ayer, que no te percataste, pero en medio de venir al Señor, en medio de alabar al Señor, comenzaste a pensar en ello y explotó en tu cerebro. ¡Pum! Ayer hice esto y comenzó a dolerte. Pregunta, ¿puedes o no participar de la Santa Cena? ¿Qué dices? Eso, qué bueno, hermanos, que ya tenemos capacidad para poder discernir. Claro que puedes pasar la Santa Cena, siempre y cuando tienes el momento ahí que te diste cuenta y te arrepentiste. Si no te arrepientes, no pasa nada, el Señor, estoy limpio. ¿Sabes qué? No pases la Santa Cena, quédate ahí, por favor. Hazte un favor, no pases la Santa Cena. Pero si te arrepentiste, ahí mismo, en estos momentos, tu corazón se duele, en privado, confiesas tu pecado a Dios, tu corazón llora a Dios, interiormente renuncia, que se quebranta, le duele que haber ofendido a Dios, por más que haya sido uno chiquitito. Le pediste perdón a Dios, le pides perdón a Dios, le pides que te ayude a ser totalmente más íntegra, veraz en todo lo que dices. Si eso está ocurriendo en este momento, hermanos, después de una confesión privada y después de recordar lo que significa ser parte de la iglesia, de lo que significa que el hecho de que Cristo te ha justificado y te ha limpiado tus pecados, pero que son justamente esos pecados, como esa mentiría por los cuales Cristo fue crucificado. Si te duele y te arrepentiste en ese momento, mi hermano, no tienes por qué no pasar la Santa Cena. El asunto está ahí donde tú estás. Miren, te estoy dando ahí la oportunidad de que en este momento puedas recordar. Estoy poniendo un pecadillo chiquitillo, como se le dice, ¿no? Pero imagínate que sea 8 más grande. No importa. Si está en tu conciencia, si te está doliendo, ahí puedes arrepentirte. Y luego, pasa la Santa Cena. No hay razón por la cual no lo hagas. Pero eso es un caso sencillo. Pongámoslo de manera más difícil.
¿Ok? Esto está un poco más al límite. Imagínate que eres creyente durante años, muchos años. Y durante muchos años pues hay un pecado, un patrón de pecado ahí secreto. No se lo dijiste a nadie, nadie lo sabe, nunca has luchado contra ello, te desbandas contra ello sin luchar. Nadie lo sabe, pero eres creyente desde hace muchísimo tiempo, décadas de repente. Es decir, tú y el pecado han hecho las paces. No pasa nada. Pero digamos que en los últimos meses, a través de las predicaciones, a través de tu acercamiento al Señor en oración, te has percatado que eso no está bien. Has confesado tu pecado a Dios, se lo has confesado incluso a otras personas, pudo haber ocurrido. Comenzaste a tratar de obtener ayuda en cuanto a ese pecado, a luchar proactivamente contra ese pecado. Antes no lo estabas haciendo, ahora lo estás haciendo. Antes no estabas luchando, estabas feliz con ese pecado. No le ponías nada, ningún impedimento. Ahora lo estás haciendo, estás luchando. A veces pierdes. Hay días en los que la batalla te gana y hay días en los que tú ganas la batalla. Otros días terminas derrotado con ese pecado y otro día has vencido. Vean ustedes. Yo quiero que vean esta diferencia. Antes, con el pecado estabas abrazado, chochera, metido en tu casa, jajaja, jijiji, no, ni le prestabas atención y tú seguías como si nunca hubiera ocurrido nada. Pero ahora hace mucho tiempo te has dado cuenta, no, esto está dañando y esto me duele. Pero a pesar de que te duele, lo has confesado, te has arrepentido y comenzaste ahora una lucha. Vean ustedes la diferencia. Perdón, vean la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre luchar con el pecado y abrazar gozosamente el pecado? ¿Hay o no diferencia? ¿Hay o no? La diferencia es que hay un momento en el que tú lo descubres y comienzas a luchar. Yo me acuerdo que, yo les conté antes, un joven vino cuando yo era anciano en una iglesia en Lima. Un joven de la alabanza vino y me dijo, ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, Jarvis? No puedo con la pornografía, ya no doy más con la pornografía. Yo he visto pornografía siempre, nunca me afectó. Pero ya era como 2 años que estaba conmigo, yo le había enseñado a tocar el bajo, estaba tocando el bajo, ya era parte de la iglesia y en los últimos meses me dijo que se había sentido debilitado y comenzó a ver pornografía. Y entonces desde ahí él comenzó a luchar y luchar y luchar y habían días en los que ganaba, pero habían otros días en los que él perdía. Y se sentía cochino y sucio, completamente cochino y sucio. ¿Por qué? Porque sentía que cuando volvía a fallar no se había arrepentido. Sentía que era un hipócrita. Pero yo quiero que vean esto, por favor. Antes que él lo confiese y comience a tratarlo, él vivía feliz con eso. Una vez que comenzó, se dio cuenta que es dañino, le comenzó a doler, él comenzó a tratarlo. ¿Qué diferencia hay entre luchar con el pecado y vivir abrazado al pecado? ¿Hay o no hay diferencia? ¿Hay o no hay diferencia? Conversó conmigo y le dije, ¿sabes qué? ¿En qué momento sucede eso? Cuando estoy solo. ¿Dónde? En mi cuarto. ¿Y dónde lo ves? En computadora. En ese tiempo pues todavía los computadores no había laptops, habían, pero eran escasos. Estoy hablando del 2008, 2009, por ahí. Y las laptops, pues las computadoras eran pues grandes, ¿no? El monitor y todo. Entonces le dije, ¿y dónde está la computadora? En tu cuarto. Me dice, ok, saca la computadora de tu cuarto y ponlo en la sala donde todo. Cada vez que vas a usar internet, verifica que sea en la sala y que la computadora esté siempre mirando que lo que tú ves lo puedan ver todos los que pasen por la sala. Hizo eso y le ayudó bastante. Otro tiempo le pregunté, solucionado el asunto, ya no hay problema.
No solamente era sacar la computadora, era otras cosas más, ¿no? Pero lo estoy resumiendo. Pero miren ustedes, hay una diferencia entre luchar y otra diferencia entre dejar que tranquilo que entre. Tú puedes permitir, tú sabes, aquí en la iglesia están entrando ladrones constantemente, ¿no es así? Imagínate que entró por ese hueco, se metió y me acostumbré al ladrón, no hago absolutamente nada. El hermano Samuelito, ya chochera con el ladrón. El ladrón se sigue llevando todas las demás cosas y él chocheraza con el ladrón. Pero si se dan cuenta ustedes, el hermano Samuel más bien se indigna y hasta a veces no puede ni dormir. Comienza a buscar palitos de donde sea, porque no hay, ¿no? O no se trae. De donde sea y comienza a atacar y por acá y un día casi le mete un jebazo, creo, al choro, pero el choro algunas veces ha vencido y se ha llevado nuestras cosas, se ha llevado sus cosas, pero él sigue batallando acá. Él no está de acuerdo con ese ladrón, llamémosle pecado, y está luchando y batallando, no está feliz con eso. Hay una diferencia, hermanos, entre batallar con el pecado y a veces perder y mantenerlo ahí en tu casa feliz y gozoso. Hay una diferencia. Así tu progreso sea lento y vuelves a caer repetidamente en el mismo pecado, aún así que te lleva a pensar que no estás arrepentido y que eres un hipócrita, tienes que ver la realidad. Has comenzado a luchar. Y eso marca mucha diferencia. Has comenzado a luchar y te has dado cuenta y te duele en el corazón y entonces tienes la oportunidad, señores, me duele, estoy luchando. Te has arrepentido, aunque tu mente te quiera jugar una mala pasada y pensar que no. Aunque hayas tropezado y te hayas revolcado otra vez ahí, yo te pregunto, si no te duele, quédate ahí y no pases tu Santa Cena. Pero si te duele y te afecta y te duele en el corazón, déjame decirte que no hay ningún problema para que pases tu Santa Cena. Porque, ¿sabes? Estamos hablando de pecados ya graves, ¿no? Pero eso lo puedes llevar a pecados pequeños también. Pregunta. A ver, no estamos hablando aquí de... ese ejemplo de pornografía. Alguien que esté viendo pornografía. O alguien que esté, qué sé yo, cayendo constantemente en el enojo. Yo te pregunto, ¿acaso en algún momento, después de que te has arrepentido por enojarte con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, y has estado luchando para que eso no ocurra eso constantemente, ¿acaso no ha habido momentos en los que se te fue la mano y terminaste enojándote? ¿Sí o no? Si no te duele, quédate en tu lugar. Pero si te duele y te arrepientes, a pesar de que en el futuro puede ocurrir que vuelvas a fallar, el Señor no te cierra los brazos para pasar la Santa Cena, hermanos. No lo hace. Has confesado tu pecado al Señor, te das cuenta que esto está dañando tu vida, estás luchando con ello, claro, es una situación al límite, claro, ¿no? Pero estás luchando con ello, entonces en ese caso puedes pasar la Santa Cena. No pases la Santa Cena en el caso no te has arrepentido de verdad. ¿Y cuándo es eso? Cuando no te afecta absolutamente nada. Y yo te pregunto, ¿te afecta? ¿Te duele tu pecado? ¿Qué dices? ¿Te duele? Las maneras en cuando reaccionas constantemente, o no constantemente, sino a veces, que ofenden a nuestro Señor, ¿te duele o te quedas así como si nada, hermano? Porque si quedas como si nada, eso es evidencia de que no eres creyente. Pero si te está doliendo, te está golpeando el corazón, ten la seguridad de que es el Espíritu Santo. Y el arrepentimiento no significa al final que no vas a volver a tropezar. Porque en ese caso, hermanos, ¿quién entonces se arrepintió? No estoy haciendo apología de que puedas pecar libremente y entonces, no, imagínate a José, el pastor ha dicho que nadie es perfecto y entonces el pastor ha dicho que a pesar, Eliana, de que te pido perdón, voy a volverte a fallar, así que bueno, como voy a venir a volverte a fallar a cada rato, pues a cada rato te fallo.
No es esa la actitud. Es que busquemos al Señor, busquemos corregir eso, busquemos actuar cada vez con paciencia, con amor, pero no significa que no se te va a salir de las manos alguna vez. Dios quiera que eso no ocurra, pero en otras áreas pudiera ser que sí. Si no te duele es el asunto, si no te afecta es el asunto, si no te conmueve en el corazón tu falta es el asunto, pero si te conmueve, te duele, esas palabras que pudiste haber dicho, esa mentira que pudiste haber dicho, ese accionar que pudiste haber hecho, esa cosa que hiciste, si te duele, no es que no te has arrepentido. Te has arrepentido, pero estás luchando, pues. ¿Se dan cuenta de la diferencia, hermanos? ¿Se dan cuenta? Espero que sí. Ahora, es posible que te estés autoengañando también y que pienses que te has arrepentido, pero que en realidad no lo estás. En ese sentido, ten muchísimo cuidado. Si te has rendido y ya no estás peleando con ese pecado, si has bajado los brazos y entonces ya estás chochera con el pecado, como se dice, entonces no pases la Santa Cena. Pero déjame decirte, si estás peleando, algunos días vencerás. Esperamos que sea más días. Pero déjame decirte, para que no vivas un romanticismo falso, hermano, déjame decirte que habrán días en los que te sientes derrotado. ¿Por qué? Porque habrán días donde lastimosamente estarás derrotado. Recuerden, nosotros no somos al final como el pensamiento arminiano, en donde son tus fuerzas, es tus obras las que tienen que estar perfectas para seguir siendo salvo. Y el día que tus obras están imperfectas, un día se te escapó algo, entonces ese día ya no eres salvo. Un día tienes al Espíritu Santo y otro día ya no tienes al Espíritu Santo. No creemos que eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice eso. Te arrepentiste una vez y para siempre y el Señor te selló con su Santo Espíritu. Ahora pecas, claro. ¿Y cómo es que no se va el Espíritu Santo? Oh, glorioso sacrificio de alguien que perfectamente ha sido santo y es santo y ha vivido por ti. No es por ti, es por Él. ¿Y por qué no se va el Santo Espíritu de tu vida en medio de tus batallas perdidas? Porque su sacrificio porque es el Dios eterno quien ha vivido por ti. Pero si has bajado los brazos y no peleas con ello y más bien te desbandas, no pases la Santa Cena, hermano. Todavía eres un creyente, ten cuidado. Pero debes saber que en esta batalla constante, espiritual, con tu carne, habrán días que ganas y habrá días que pierdes. ¿Eres un hipócrita? No. Solo sigue aborreciendo tu carne. Solo sigue aborreciéndote. Es lo que Cristo dice. Quien no quiera negarse a sí mismo, aborrecerse a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo y sígame. Nos negamos, nos aborrecemos. De repente Miguel se ve en el espejo. Dios mío, no soy el esposo que debo ser para Jacqueline. Digo que debo ser creyente, pero Jacqueline está viendo muchas cosas que desdicen lo que yo quiero que ella vea en mí. Y le duele. Le golpea en el pecho. Luz igual, ¿no? Ángel igual, Priscila igual. Le duele en el corazón. Y entonces, pregunta, ¿depende su salvación? ¿Es para quiénes, hermano? ¿Depende su salvación de ese pecado cometido por, y llamémosle ahorita? Pregunta, ¿qué dices, Priscila? ¿Tu salvación depende de tu falla de mañana? Porque si es así, estamos todos perdidos. Tu salvación depende de algo que Cristo hizo en el pasado y que tú lo creíste en el pasado. Y cuando Él te perdonó pecados pasados, presentes. ¿Eso no es maravilloso? ¿Eso no es maravilloso, hermanos?
Entonces tú caminas la vida cristiana como un pecador perdonado, que día a día se arrepiente, porque la Biblia dice, cuando Cristo dice en Mateo, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos piensan que el arrepentimiento es un solo día y desde ahí todos los días va a ser perfecto. No, pasa los días de tu vida arrepintiéndote, eso es lo que significa. Pero pasa todos los días de tu vida arrepintiéndote significa pasa todos los días reconociendo tus faltas en ti y confiando en lo que Cristo hizo en el pasado. Pero no estás perdiendo tu salvación todos los días y ganándolos todos los días. Tu salvación es algo que Cristo lo ganó el día que lo creíste, y eso pudo haber sido ayer, antes de ayer, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. ¿Eres perfecto? No. Estás luchando. ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? ¿Se dan cuenta? ¿Se percatan, hermanos? Pero si has dejado de luchar y te rendiste, ahí sí, prende tu botón de alerta. Ten muchísimo cuidado. Esas sí son buenas razones para abstenerse de la Santa Cena. Pero incluso lo puedes solucionar hoy mismo. Ahí donde estás sentado. Te duele, te arrepientes y decides, voy a luchar contra esto. Y aunque a veces no vas a ganar, sigues luchando. Esa es la diferencia, hermano. Déjame decirte, no eres hipócrita. Porque si es que eres hipócrita, ¿cómo queda Pablo? Si tú eres el hipócrita, entonces, ¿cómo queda? Si Pablo mismo, se supone que pudiéramos, entre los nacidos de varón y mujer, tal vez pudiéramos decir que el apóstol Pablo es un estándar hermoso entre los nacidos de varón y mujer. Ustedes que están llevando el discipulado creo que entienden a la perfección las implicancias de eso, ¿no? No nos referimos a Cristo. Entre los nacidos de varón y mujer, entre los seres humanos que han nacido, creo que Pablo es un estándar maravilloso para cada uno de nosotros, pero tú encuentras que Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Ahora, no significa que él está pues andando con 5, 6, 7, 10 mujeres y dándose cada fin de semana después de Santa Cena, dándose en una santa tranca. No creo que Pablo esté haciendo. Él está cada vez más caminando en piedad. Pero caminando en piedad nosotros encontramos que incluso tiene una riña con Bernabé por Juan Marco. Y tiene una actitud un tanto delicada, pudiéramos llamarla, en donde no se muestra como un pastor para Marcos, reconociendo que todos podemos fallar y todos podemos debilitarnos y darle una oportunidad más. No, Marcos que se vaya, no lo quiero en el ministerio, dice prácticamente. Y Bernabé, un corazón más pastoral, y tal vez porque es su familia, se lo lleva. Y se dividen, se distancian ambos, nunca más se vuelven a ver aparentemente. Está actuando con un corazón equivocado, aparentemente, Pablo, aunque está siendo celoso. Por otro lado, podríamos decir, está siendo celoso del trabajo misionero. Y el otro, hay que tener paciencia, está comenzando. Pero Juan Marcos luego encontramos que está más maduro. ¿Quién lo ayudó a madurar al final? Aparentemente Bernabé y no Pablo, pero Pablo luego lo usa para el trabajo. Hermanos, todos tenemos una pata de donde cojeamos. El asunto es si es que esa pata, si a pesar de que tienes la astilla en el pie, no te importa y caminas como si nada y no te duele. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Ten cuidado de establecer un cierto estándar de justicia que tú debes alcanzar antes de ser admitido a la cena del Señor. Ten cuidado de establecer un estándar mucho más alto de lo que el Señor ha puesto. El estándar que el Señor ha puesto es altísimo, pero ese estándar Él lo cumplió, no te olvides. No te olvides. No te olvides. No es así como funciona el Evangelio. No es así, por lo tanto, como funciona la Santa Cena. No puedes autoimponerte un estándar tan elevado, porque entonces el Evangelio, ¿qué es? Porque el Evangelio es para pecadores. El Evangelio es Cristo diciendo, incluso, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Él te amó y te trajo para sí. Eso era cuando eras antes
de ser creyente. Y ahora que lo eres, ¿cuánto más? Escuchen lo que dice Calvino en sus Institutos de la Religión Cristiana. Dice lo siguiente, miren, acerca de participar de la Santa Cena. Esta es la dignidad, la mejor y única especie que podemos presentar a Dios, ofrecerle nuestra vileza y, por así decirlo, nuestra indignidad, para que su misericordia nos haga dignos de Él. Desesperarnos en nosotros mismos para que podamos consolarnos en Él, ¿no? Humillarnos para que seamos enaltecidos por Él. Acusarnos a nosotros mismos para que seamos justificados por Él. Increíble, hermanos, increíble. ¿Sabes qué es lo que tú traes delante de Dios todos los días? ¿Y sabes qué es lo único que puedes traer a Dios todos los días? Tu pecado. No me vengas a decir que le traes ofrendas gratas y agradables y que son aceptas a nuestro Dios. Lo único que tú y yo podemos traer todos los días delante de Dios es nuestra vileza. Amanece un nuevo día y al solo despertar, y ya debes darte cuenta, comienzas el día como un pecador, y eso debe dolernos. Pero luego sonríes porque eres un pecador. Justificado, perdonado. Qué hermoso, hermanos. Cuando vienes a la iglesia está viniendo un pecador. Sí, acá hay pecadores. No lo podemos decir con orgullo. Nos duele. Pero somos pecadores perdonados. Si nos vamos a jactar y a enorgullecer, es porque hemos sido perdonados por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Orgullo en nosotros no hay, por lo que hemos hecho. Si algún orgullo hay, ese orgullo está basado en que Cristo vivió una vida perfecta. Él, no nosotros. ¿Me dejo entender? ¿Cuándo más debo abstenerme de la Santa Cena? Cuando he pecado contra alguien y no me he reconciliado con ese alguien. Mateo 5:23 dice, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar, ¿se acuerdan? Y te acuerdas que ahí tu hermano tiene algo contra ti. Si tiene algo contra ti es porque algo pues has hecho. Hay casos en los que no has hecho nada y hay gente que por de la nada nomás ya se ganó problema con otra persona cuando el otro ni caso, ni presta atención. Pero en este caso, un hermano ha hecho algo contra ti. Un hermano está enojado contra ti porque seguro tiene algo contra ti y dice ahí, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Ahora, hay que entender esto, hermanos, porque cuando Mateo está hablando esto, cuando Jesús está hablando en Mateo capítulo 5, el 23 y 24, está hablando acerca de esto, sobre el perdonar. Ese sermón se está dando ¿dónde? Recordemos un poco lo que hemos visto anteriormente. ¿Dónde es que se está dando este sermón del monte? En una montaña en Galilea. Escúchame, ¿dónde se presentaban las ofrendas y los sacrificios? Vamos, ustedes ya lo saben. En Jerusalén. De Galilea a Jerusalén, hermanos, hay una distancia muy larga. Una distancia muy larga. Multipliquen 80 millas a kilómetros. ¿Cuánto es? Vamos, ayúdenme con eso, que eso es algo que se me olvidó poner. 80 millas a kilómetros. ¿Cuánto es? Vamos, Teo, al toque, tu celular. Conviértanlo. ¿Dónde está? Yadá, yo, Joshua, Anthony. Ahora, miren, escuchen. De Galilea, ¿en dónde se presentaban las ofrendas? Jerusalén. Y cuando el texto acá dice en Mateo 5:23, y vamos a leerlo textualmente, por favor. ¿Cuánto? 128 kilómetros, hermanos. 180 millas, ¿no? 80 millas a kilómetros. 128 kilómetros. Escucha, pero teniendo en mente eso, lee Mateo 5:23.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, le está diciendo a personas que están en Galilea, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, está en Jerusalén, le está diciendo a alguien que está en Galilea, está en Jerusalén. Cuando estás yendo a Jerusalén y encuentras que cuando vas a entregar tu ofrenda, Teo tiene algo contra mí, deja tu altar y camina 128 kilómetros de ida, reconcíliate y vuelve otros 128, casi 300 kilómetros de viaje para que tu ofrenda sea aceptada. ¿Qué dices? ¿Eso es lo que Cristo está diciendo? Y es más, las únicas veces en el año en las que se habrían tenido que llevar esos sacrificios en las fiestas era una vez al año. 1, 2 veces al año, algunos lo hacían 3, pero generalmente era 1 al final en la peregrinación que hacían a Jerusalén. Entonces Jesús no está hablando de un hecho cotidiano, hermanos. Más bien Jesús está exagerando, está usando una vez más una hipérbole para expresar su punto. Si estás en Jerusalén, ¿qué pasa si de repente te das cuenta que has pecado contra alguien? Y ese alguien es de Galilea. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? ¿No entregas tu ofrenda? ¿No hagas sacrificio? ¿No termines ese sacrificio? ¿Tengo que ir hasta Galilea a hacer las paces y caminar y todo eso? Ida y vuelta 160 millas, 300 kilómetros casi, y luego voy a volver con el sacerdote y recién presentar mis ofrendas. ¿Eso es lo que Jesús está diciendo? No creo que literalmente signifique eso. Porque sería absurdo caminar tanto. Pero entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que si has pecado contra alguien, lo importante es que te arrepientas y te reconcilies. Eso tiene prioridad, incluso sobre tu acto sagrado de ofrecer sacrificio. Pero si no tienes la oportunidad de tener a la persona presente, tu corazón se arrepiente en el momento, presentas tu ofrenda, tu sacrificio, y puedes luego, con ese corazón arrepentido, hacer las paces luego. Eso es lo que significa, porque si no, esto es un absurdo. ¿Te das cuenta? Eso es, si quieres pedirle perdón a Dios, que es lo que simboliza el sacrificio, con el sacrificio estás pidiéndole perdón al Señor. Si quieres pedirle perdón a Dios, primero esté en paz con tu hermano, pide perdón a tu hermano. Lo bueno es que en estos tiempos incluso hay hasta celulares, ¿no? En ese tiempo no lo había. Eso es lo que Jesús está enseñando. No está enseñando directamente que en realidad debes dejar tu ofrenda y evitar que esa única vez que estás subiendo a Jerusalén sea perdida. No. Y obviamente esto se aplica para la cena del Señor. Es relevante para la cena del Señor. Si eres consciente que has pecado contra otro miembro de la iglesia, entonces, como regla general, debes arrepentirte y reconciliarte con él antes de participar de la cena del Señor. Arrepiéntete, ve, pídele perdón antes de participar de la cena del Señor. Si está aquí, ve y pídele perdón. Pero si no está aquí, pues tu corazón es el asunto. Debe arrepentirse, y no es que después ya no hagas nada, sino que después vas y lo buscas. Y no hay problema con que la Santa Cena la tomes, amados hermanos. ¿Amén? ¿Amén? Pero si no te has arrepentido, si tu corazón está todavía así sucio, así con furia, con ira, y no tienes intenciones de solucionarlo, quédate en tu lugar, por favor. ¿Amén? ¿Amén? Y si la otra persona, yo ya le he pedido perdón y no me perdona, claro, en realidad es cierto, es asunto de él. Tu corazón debe estar deseoso de perdonar, apto de perdonar. Si la otra persona no te perdona,
y es asunto de la otra persona. Buscas todo lo posible para que su corazón vuelva de ese resentimiento, pero es asunto al final de la otra persona. Perdona, nos dice el Señor, y luego soporta, tolera, hazlo, por favor. Miren lo que dice Colosenses 3:12. Escuchen. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es lo que el Señor nos ordena. Puede la persona no estar aquí presente, pero tu corazón es el que lo perdona. Puede la persona no estar aquí presente y puedes tú haberle ofendido, pero tu corazón está diciendo: Padre, en primer lugar, perdóname porque he ofendido al hermano. Y una vez que has tomado la Santa Cena, tú puedes ir y decirle al hermano, a la hermana: perdóname. No pongas estándares que el Señor no ha puesto para abstenerse de la Santa Cena. Solo no vengas a la Santa Cena cuando no te apesta tu pecado, no te duele tu pecado y estás feliz con ello. Pero si sabes que es algo que está mal y que te duele y que te afecta, y de repente todavía en el futuro tropezarás con él, ven. Así al final estamos todos. Unos con pecados graves que pudieran estar hablando en contra de la fe, otros con pecados más sencillos, otros con pecados chiquititos, otros con pecados diminutitos, como de repente el apóstol Pablo, pero al final de cuentas son pecados. Y por esos pecados Cristo murió. ¿Amén? Pongámonos de pie para terminar. Calvino nos dice en sus institutos de la religión cristiana, hablando acerca de este punto, él sigue diciendo algo como esto: el Señor no te ha llamado a ti a juzgar a los demás. El Señor te ha llamado a ti a juzgarte. Examínate tú, no dice juzga a los demás, sus pecados, sus faltas. Examínate tú, y eso es lo que tenemos que hacer. Examínate tú. Si la otra persona no lo está haciendo, no es problema tuyo. Examínate tú y arrepiéntete tú. ¿Hay que amonestar a los que andan desordenadamente? Sí, pero en primer lugar, examínate tú. Hazlo. Es en primer lugar lo que debemos hacer antes de venir al Señor a pasar la Santa Cena. ¿Y qué recordamos en la Santa Cena? Que nuestra vileza fue limpiada completamente por nuestro Señor. Que nuestro pecado fue lavado completamente por Cristo. Y aunque tú no lo sientas ahora, y aunque muchas veces tu mente te acusó de hipócrita, tú sabes y crees que Cristo de verdad ofrece perdón verdadero para todos. ¿Estás luchando? Bienvenido al mundo de los que han confiado en Cristo. Todavía luchan con sus faltas. ¿No estás luchando? Hazte a un lado, hermano. O amigo. Porque quien lo hace no es creyente. Si no estás luchando, si estás ahí tranquilo, si no te duele, si no dices esto, tarde o temprano, completamente morirá. ¿Y sabes cuándo completamente a veces va a morir? Cuando venga Cristo. No estoy diciendo que continuemos con las mismas faltas, ¿sabes? Hay que luchar. Padre Celestial, una vez más nos damos cuenta que tu evangelio ofrece gracia increíble, misericordia increíble para nosotros, pecadores increíbles, pecadores obstinados en muchas ocasiones, con pecados incluso pequeños que ofenden la gloria de tu nombre. Pero Padre Celestial, prepara nuestros corazones para, Señor,
celebrar esta santa comunión, recordando que no merecemos nada bueno tuyo. No lo merecemos, pero nos lo das porque Cristo vivió una vida que te complació en todo sentido y lo vivió para nosotros. Que su vida borra nuestras fallas, que su vida y su sangre derramada perdona todos nuestros pecados. Padre Santo, aquí estamos una vez más. Nos arrepentimos, pero sabemos que no es para que nos des vida ahora, vida eterna ahora, porque eso lo hiciste antes. Nos arrepentimos porque reconocemos nuestra vileza y nos duele. Y te decimos, Padre, sigue obrando en mi vida. Hazme como Cristo cada vez más. Que esa sea la oración de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Cantamos.